¿Qué hubo, gente? Bienvenidos a otro episodio de La Mente del Cid. Hoy nos encontramos con un invitado de lujo, una persona bastante agradable de lo que he hablado con él, el psicólogo Heriberto García. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de estar acá en el canal con la audiencia. He tenido la oportunidad de ver varios capítulos. Me han gustado la dinámica que tienes. Y importante anexar este tema tan importante como es el rol de los psicólogos en la salud mental de todas las personas. Yo hace rato sí quería conversar con alguien de la rama de la psicología. Siempre me ha parecido bastante interesante. Es más, años después me hubiera gustado estudiarla. La Sí, verdad que abarca un campo bastante interesante que es siento yo, de conocerse un poco para uno al final hacer las cosas de mejor forma, ¿no? correcto. Antes te mencioné que manejamos casi más de 2000 y tantos de pensamiento por minuto. Una locura, la verdad, la cantidad de pensamientos que podemos tener en nuestras cabezas, ¿no? Y eso a veces es algo confuso. Claro, y la mayoría de estos pensamientos llegan cuando uno se acuesta a dormir. Y es uno de los temas a veces que más impactan a las personas, ¿no? De que siempre viene la pregunta, ¿por qué no puedo dormir en las noches? Que me demoro en dormir y me acuerdo de tantas cosas que la mente vuela. Cuando ya la persona quiere intentar dormir, es donde ya queda como que en su realidad. Y ahí es donde a veces esa cifra que tú decías de 2000 se acelera, porque la Sí. persona viene y muchas personas caen en lo que es insomnio, problemas para dormir muy recurrentes, y es a veces el detonante de muchas otras cosas que afectan, ¿no? Sí, al final caes de pronto en medicamentos, que también lo conversamos un poquito antes de empezar, y ya quedas dependiendo de ciertos elementos que no es lo ideal, ¿no? O sea, lo ideal es, creo yo, mantener un equilibrio mental en todo lo que piensas y en todo lo que haces. Pero bueno, para no irnos todavía tan adelante, Claro. quería que hicieras una introducción de cómo empezaste en esta carrera de psicología, qué te llevó a ella y cómo la has ido desarrollando. Sí, bueno, como tú bien dices, soy penonomeño prácticamente adoptado desde los 9 10 años que llegué a Penonomé y me he desarrollado prácticamente todo lo que es escuela, profesión. Primero que trabajé como profesor de música durante más de 10 años aquí en Penonomé, un colegio privado. Y ahí paralelo a eso que era docente de música con la rama de banda de música y todo eso, estaba estudiando psicología. ¿Sí? Porque siempre me gustó esa rama, me llamaba la atención en su momento de cómo era la mente humana, ¿no? Cómo era la mente humana y cómo tiene el poder para todo prácticamente. Es como que el secreto de todo muchas veces radica en la mente, en la fuerza de voluntad que todos tenemos. Entonces estudié eso durante mucho tiempo porque trabajaba y estudiaba. Pero era una curiosidad nata de cómo funcionan las cosas, o querías de pronto entenderte, porque muchas personas de pronto usan estas herramientas primero para entenderse y luego pues para ayudarnos. Sí, bueno, en mi caso fue una curiosidad. Creo que todos a lo largo de nuestra vida vamos desarrollando, enfrentando diversas situaciones. En mi caso particular, tuve mis situaciones de confusión, de dudas, problemas, adolescencia y todo lo demás, pero como que las solucioné antes de decidirme por psicología. Fue como algo como que, digamos que automático, o no tanto automático, sino como que en el transcurso normal del desarrollo humano. Después sí me interesó como que estudiarlo a fondo. Fue como darme cuenta de que, o sea, yo creo que funciona para psicología por ya las características personales propias que yo tenía, y de ahí entonces me decido y entonces comienzo a estudiar y me fue gustando. Es un mar profundo. La mente humana es algo impresionante, impresionante, y lo que la hace más impresionante es que evoluciona. Y eso lo vemos a diario en el comportamiento de todos nosotros. No es lo mismo el pensamiento de hace 10 años atrás que el pensamiento de ahora. Entonces eso me animó mucho, me gustó. Entonces trabajé bastante en eso para finalmente dedicarme a psicología hasta hace casi como un año atrás, formalmente
con idoneidad aquí en Panamá, ¿no? Que es lo que los psicólogos trabajamos dentro del territorio nacional. Solo puedes trabajar con esa idoneidad en Panamá. En Panamá, correcto, sí. Siendo la idoneidad de Panamá, solamente podemos ejercer en el territorio de Panamá. Si uno quiere salir a otro país, creo que todos los países tienen la misma restricción, todas las profesiones médicas son muy limitadas. Habría que hacer un examen, pedir solicitud por qué, etcétera. Es un poco más complicado a nivel clínico. Lo que sí se puede hacer es participar en eventos como congresos y este tipo de Claro. cosas así. Pero ya lo que es atención de pacientes como tal, solamente en el país de origen, en este caso aquí en Panamá. Ahora que, bueno, no sé si oficialmente ya salimos de pandemia o no, creo que sí. Eh, y bueno, se tocó mucho este tema de la salud mental, que quizás estaba como fuera Sí. de lo que era considerado pues importante. ¿Cómo lo manejaste tú o cómo lo viviste todo esto? Bueno, yo creo que son ya, ¿qué? 2, 3 años. Sí, casi 3 años que, como tú decías, formalmente no se ha salido, pero ya prácticamente como que en la práctica ya Sí, estamos fuera, ¿no? Sí, pandemia fue un fenómeno a nivel psicológico muy determinante. Siempre en las conferencias que voy, en los talleres o capacitaciones, siempre menciono de que ahora muchas veces las personas dicen de que no siente fuerzas para seguir adelante o no sabe cómo enfrentar las cosas después de pandemia. Siempre se hace referencia a la pandemia, ¿no? Porque la pandemia, como quedamos la mayoría de personas en casa, que no podíamos salir sin trabajo, gran cantidad o sin hacer prácticamente algo concreto, se utilizaron todas las fuerzas de reserva, toda la fuerza de voluntad, todo lo que es energía interior, todo ese poder psicológico que nosotros tenemos, quedó en evidencia, ¿sí? Y la mente humana o el desarrollo del ser humano tiene algo particular, que solito tiene la capacidad de autorregenerarse, como si uno tiene una cortada, se cicatriza, la parte emocional también, pero en pandemia fue tan fuerte que la mayoría de seres humanos utilizaron al máximo ese extra de ánimo, al quedar sin trabajo, al quedar sin entradas económicas, al verse de que sus problemas estaban en casa y que no podían salir. Muchas veces las personas lo veían como una cárcel, su casa, en vez de un refugio. Entonces fue como de que ahora que se ha vuelto poco a poco a la normalidad, ya esas fuerzas están como que en cero, porque cuando intentas animarte, ya como que no es lo mismo que antes. Entonces lo que ha pasado ha sido ese fenómeno psicológico de que esa fuerza de voluntad se utilizó al máximo. No se acaba, solamente es que hay que recargarla y es lo que la mayoría de las personas siempre preguntan, ¿cómo hago entonces para llenar mi tanque de ánimo, para llenar mi esperanza, mi fortaleza, ¿no? Entonces, en esa parte es, digamos que el periodo donde estamos y que es muy importante y determinante, porque una persona que no tenga ánimo, que no encuentre como que esa fuerza adentro que lo empuje a buscar trabajo, a estudiar, a terminar sus estudios, difícilmente lo va a poder hacer. O sea, se le va a hacer un poquito más difícil. Entonces, ahora la tarea es como que activar en nosotros mismos esa fuerza interior. eso siempre ha sido como bien cuestionado, sobre todo creo que en nuestra niñez, nuestros papás que de pronto veían las cosas de una manera distinta, como dijiste hace poco, no es lo mismo hace 10 años la psicología que la actual, ¿no? Entonces, uno tenía de pronto, no sé, algún tipo de incomodidad, llamémosle depresión, Sí. como es. Quizás en ese momento uno no entendía esa sensación, ese sentimiento, y obviamente uno no tiene esas herramientas, ¿no? Ya cuando vas creciendo, vas entendiendo, vas buscando. Pero bueno, no sé si nuestra cultura latinoamericana es como no es tan bien visto de que, bueno, eso se quita con esto, no sé qué. Todo es Mm, como simplicidad a la hora de resolver los problemas de sentirte solo, de sentirte vacío. ¿Cómo, cómo se manejaría situaciones desde muy corta edad?
cuando pasas como por procesos un poco fuertes, ya sea un divorcio, ya sea simplemente que el niño o niña se sienta solo, o sea, no encuentra ese quién soy. Claro. Sí, en ese punto es muy importante la niñez. ¿Sí? La niñez es lo que marca la personalidad de un ser humano. La mayoría de los seres humanos cuando van creciendo, la mayoría no todos, en su gran número, vamos imitando. Primero el bebé va imitando a los papás cuando están con él o el tutor. Siempre va a buscar a alguien un punto de referencia. Entonces, el ser humano va imitando cosas, después va creándose dudas, comienzan a preguntar por qué. Ya cuando el niño comienza a preguntar por qué, a muy temprana edad, que varía, ¿sí? Algunos al año cuando comienzan a hablar, otros un poco más adelante ese pensamiento crítico, ahí es donde tú dices que vendrían los estilos de crianza. Un claro ejemplo, los niños cuando le tienen miedo a la luz y quedaban oscuros, a lo mejor tú decías, no estés llorando o no le tengas miedo, que eso no pasa nada. El niño tal vez en ese momento ni siquiera sabe qué es oscuridad y qué es claridad. Claro. Simplemente que se asustó y lo que le dijeron es que no dijera las cosas. Entonces ya él crece con eso y más adelante eso se refleja cuando tenga un problema un poco más concreto. Claro, es que estás poniendo, y disculpa que te ¿Sí? interrumpa, estás poniendo dos pensamientos totalmente distintos, de una persona adulta y el Exacto, de un niño, no se puede comparar correcto. eso. Y en ese tema sí es recomendable y es una de las cosas que más manejo, una de las recomendaciones que más manejo es educar a los niños en lo que es el dolor. ¿Sí? Muchas veces una de las frases típicas hoy en día es que los hombres no lloran o que no Sí. llores, si te caíste no llores o si te golpeaste no llores. Y en ese punto decirle que no llores ya hay un conflicto, porque el hecho de llorar o la acción de llorar es uno de los procesos fisiológicos, si no el único, que ayuda a animar el alma o la parte psicológica. Cuando una persona llora de dolor, ya sea físico o emocional, ese salir de las lágrimas y expresar por medio del llanto le ayuda a sentirse en calma. Entonces, desde muy pequeño, si nosotros le decimos al niño no llores, le estamos frenando ese proceso que viene innato en el ser humano. Pero más a los varones. Exacto, y más a los varones, porque se ha creado como que un tema de machismo, de que el hombre no llora, que tiene que ser fuerte. Entonces, si el niño va aprendiendo de que no tiene que llorar, en la adolescencia siempre pasa que todos los seres humanos pasamos como por una frontera innegable de que ya queremos hacer algo por nuestro propio pensamiento. Entonces llegamos a la frontera de la adolescencia y decimos, ok, me enseñaron de niño que no tengo que llorar, tengo que hacerme el fuerte. En secundaria ya las cosas son un poco más difíciles, más reales, y pasa algo que te impide llorar y ya tú dices, yo no voy a llorar delante de la gente. Ya no expreso dolor o preocupación o tristeza. Más adelante, cuando el joven va creciendo y se enfrenta a un problema, como lo mencionabas creo que hace un rato, un divorcio de padres o separación de padres o la pérdida de uno de los padres que muera, entonces ya se enfrenta que tiene que aplicarlo. El padre muere y como yo me he acostumbrado de niño a que no tengo que llorar, no expreso el dolor de la pérdida. Y ya quedo como con ese proceso de duelo que falta. Y una de las cosas que ayuda a superar duelos por pérdida de un ser querido, por muerte o por separación, es llorar. Es algo tan sencillo, pero el llorar implica muchísimo. Sueltas, expresas, sientes, sufres, pero el camino del dolor a veces es un camino que no se puede, es como ir en una vía y tienes que pasar por ahí. Solamente hay un puente para llegar a otros miles de caminos. El puente del dolor, ¿sí? Entonces, Es necesario. es necesario. Y muchas veces desde niños, volviendo a esa parte de la niñez, se acostumbra a que no llores, ¿sí? Como que a que reprimas que te dolió. Y el niño, como no puede hablar al principio, no tiene esa capacidad, ok, no lloro, pero se va acostumbrando, ¿no? Entonces, ahora hay que como que cambiar el pensamiento, dejar que el niño llore, acompañarlo, no es consentirlo tampoco. Es decir, vamos a decir, el típico ejemplo, si el niño se cae, ¿sí? Es como que el papá, la mamá o el tutor se acerque, ¿sí? Le diga, ok, llora, pero yo estoy aquí contigo,
te acompaño, te ayudo a levantarte para que él solo también se levante y aprenda que él solo puede hacer las cosas, pero tiene Apoyo. a su papá cerca, lo ve cerca. Entonces, hay algo muy interesante que la mayoría de los seres humanos asociamos las cosas y somos muy, a veces hasta muy injustos. Si un niño, a medida que va creciendo, él llora, ¿sí? Y ve que el papá está en el teléfono, en la computadora y no le puso atención llorando de pequeño porque se cayó, en la adolescencia, que la mayoría de los papás quieren que el adolescente confíe en él, es como que el adolescente le está pasando la factura. Si cuando yo de niño nunca me hiciste caso llorando, ahora ¿por qué Pues adolescente es tengo algo que...? inconsciente que hace uno, Sí, supongo. hay veces que es inconsciente y hay otras veces que es consciente, pero lo normal es que es como un mecanismo de cobro, ¿sí? Ok. La mente es muy caprichosa y ese tipo de elementos pasan factura, ¿no? ¿Tú crees que los niños que con cierta maldad nacen, se hacen cuando pasan ciertas situaciones? El, el ser humano imita muchas cosas, ¿no? Entonces va a depender de su entorno, ¿sí? Si él ve que a su alrededor hay violencia o que hay maldad o que hay mucho bullying, que eso lo tocaremos más adelante, Ajá. de molestar a los compañeros, como que va a verlo como que normal, ¿sí? Digamos que la mente es tan poderosa que puede desarrollar muchas cosas, pero llega el momento desde la niñez en que él se va formando hacia dónde quiere ir. ¿Sí? Digamos que el hacer travesuras lo tienen los niños. Esas travesuras de grande ya no son travesuras, sino que son maldades. Maldades. Pero si en la travesura él entendió o vio de que hay cosas que no se hacen, ya esa maldad, cuando sea una maldad, ya lo va a pensar más veces y posiblemente no lo haga. Pero si se acostumbró que en las travesuras tenía cancha abierta, es muy difícil o va a ser más difícil controlarlo en adolescencia o en adultez y un poco más adelante en cosas más graves. Pero ahí uno no puede ser, digo, cuando tiene cierta edad, ser como autocrítico y saber diferenciar lo bueno de lo malo. Sí, hay momentos, definitivamente, por lo general pasa en la adolescencia, en Pero te donde, gusta, capaz. sí, exactamente, y llega el momento en donde hay como que una balanza de cosas, y entonces, ¿qué es lo que va a definir qué se hace? Lo que de niño imitó o lo que de niño le dijeron. Ahí es donde está la clave. Si de niño hubo una buena enseñanza o buen acompañamiento, en ese momento él va a tener más posibilidades de tomar una decisión sana, que no sea algo que perjudique a otra persona, ¿no? Aunque hay personas que también tienen como el poder, digo yo, o no sé qué será eso que los mueve, de hacer todo lo contrario. Si tuviste una familia que te golpeaba, te gritaba, tú haces todo lo contrario y tienes una familia Ujú. amorosa, cariñosa. ¿Por qué se dan estos cambios y no se siguen esos patrones quizás que se venían dando en el caso de la maldad? Sí, es una pregunta muy interesante porque sí se dan casos en donde hay personas que viven una vida tormentosa y hacen, como tú bien dices, hacen lo contrario. En algún punto de esa niñez, de esa adolescencia, algo le reflejó algo positivo, ¿sí? Algo que muchas veces no lo recuerdan porque a lo mejor fue de muy niño, algún familiar o los niños que viven bajo violencia doméstica, que la mamá o el papá que vivían la violencia como que era como que muy de esperar, de tener paciencia, como que hicieron clic, como que, ok, siendo bueno puedo hacer la diferencia y lo rescata después. Porque como te decía al inicio, lo normal es que los seres humanos imitemos cosas. Entonces eso ayuda muchísimo a que después. Y también cuando ya hay un pensamiento crítico, puede llegar el momento en donde la persona diga, o sea, si yo he vivido tanto tiempo en violencia o bajo maldades, como que ya yo no voy a seguir eso. Y como que ponen como que el alto en esa parte, ¿no? Sí, es interesante ese cambio de 360 para bien, Sí. porque uno pensaría, no, el papá era un malandro y probablemente siga ese camino. Pero creo Sí. que no es lo común. Sí, no es lo común. Lo más probable es que la persona repita el ciclo, como una cadena Sí. que va creando como con un eslabón. Llega el momento en donde se da la importancia de hablar las cosas, de compartir las cosas que todos guardamos desde la niñez o la adolescencia, porque si tú le cuentas a un especialista en salud mental que tuviste una infancia muy marcada por violencia,
Lo normal es que el especialista, el psicólogo o psiquiatra te diga, ok, lo normal o lo correcto es que no repitas el mismo ciclo con tus hijos o con tu familia y vamos a trabajar Claro. en esto. Entonces ahí es también la importancia de comunicar siempre las cosas, de tener la confianza en decir, a mí me fue mal, y me fue bien, quiero cambiar o quiero mejorar estas cosas que me pasaron, Esto, ¿no? esto se da en alguna edad en específico, en la adolescencia quizás, esos cambios de, no sé cómo llamarlo, de, no de humor, no sé si es humor como Ah, tal, pero sí como que siento yo que la adolescencia a cierta edad es un antes y un después de muchas cosas. sí, digamos que la adolescencia sería como que el periodo un poco más esperado de que se dé esa barrera. En la mujer es un poco más fácil determinarlo porque coincide la mayoría de las veces con el primer periodo menstrual, en donde dejan de ser niñas a ya ser señoritas. Entonces ahí sí hay como de que siempre va a ser determinante de una u otra forma. En el varón, como no tiene ese tipo de cambio físico, es un poco más impredecible porque puede ser antes de adolescencia, antes de los 11 años, más o menos, cuando ya también su cuerpo comienza a desarrollarse, por ahí puede estar como que un aproximado de que se den ese decir y que, oye, ven acá, yo de niño me dijeron que no dijera mentiras, pero si digo mentiras me va bien. Entonces, ¿me va bien o le hago caso a lo que me dijeron en la casa? Ahí es como que el primer debate en qué hago o qué tomo y qué comienzo a hacer, ¿no? Y es interesante porque esto nos llegará al punto de tu especialidad, que es el suicidio. Y a veces uno ve de pronto niños de 10 para abajo que son felices, risas, te hablan. Y de pronto, 1 o 2 años después que están ya en adolescencia o entrando a adolescencia, ya los ves callados, ya hablan poco con los papás, dejan de hacer ciertas cosas que hacían antes. Entonces, ¿qué tan peligroso puede ser no saber manejar a estas edades eh, estas formas de pensar de niño adolescente? Es muy determinante, ¿sí? Digamos que es muy determinante porque ya en la adolescencia, haciendo ese énfasis como en la frontera, de niños nosotros tenemos que ir donde van nuestros papás, aunque no Sí. querramos. O sea, es como que ya me toca. No tienes opciones. No tiene más opciones, a menos que tengas nana o alguien que te va a cuidar, pero aún así vas a hacer o vas a ir a donde va tu papá y tu mamá, ¿no? Pero ya en la adolescencia ya hay como que ese valor de decir, o sea, yo no quiero ir para allá. O sabes qué, mejor déjame acá y se da como que esa capacidad de negociar. Entonces, en ese punto es importante y es determinante, porque tiene que haber un acompañamiento. Definitivamente, y la responsabilidad mayor va a recaer sobre los papás, ¿no? Sobre los padres, de que se le ayude a desarrollar ese pensamiento crítico, ciertamente, pero de que tenga la responsabilidad emocional de que lo que decida en ciertas cosas puede determinar su vida más adelante. Entonces, educarlos, como te decía hace un rato, en el dolor a los niños le va a dar esa capacidad de saber qué es lo que pasa, que mencionaste el tema también de el suicidio, que lo veremos un poco más adelante, pero muchas veces, en varias ocasiones, la persona que tiene una ideación suicida es porque llegó la situación difícil y no supo cómo manejarla, porque quizás era la primera vez que se veía como que abrumado. Quizás esa persona nunca se le enseñó desde niño a decirle, oye, si hay un problema, hay que intentarlo varias veces. Si tú tienes una meta, tienes que tener perseverancia para seguir adelante. En la vida van a haber momentos difíciles, van a haber personas que te van a traicionar, a lo mejor vas a fracasar en conseguir una meta, como que no que sea normal, pero que puede pasar. Claro. Si de eso desde niños les vamos diciendo a que, por ejemplo, cuando aprenden a manejar bicicleta los niños, si te caes, levántate, yo estoy aquí, te acompaño, si te golpeaste, te curamos, etcétera, pero hay que intentarlo, persevera, inténtalo, que el dolor es a veces un puente como que inevitable. Si le vamos enseñando a eso de niños, ya cuando llegue un problema muy grande, una tormenta emocional como en muchas ocasiones lo he denominado, ya la persona va a tener más capacidad de que, ok,
estoy en un momento difícil, tengo 3 hijos, por ejemplo, me quedé sin trabajo, mi esposa también se quedó sin trabajo, me están llamando de la luz, etcétera, pero ahí se tendría como que la capacidad de que, ok, hay que tranquilizarse, vamos a buscar la solución, porque eso es lo que pasa muchas veces. A veces nos quedamos solamente en el problema o en los problemas y nos olvidamos de que el problema es solamente una parte. En la escuela lo veíamos en matemáticas. Problema, pero viene un problema, un procedimiento y la solución. Y muchas veces nos quedamos en el problema y como que no damos como que el paso para ver el procedimiento y buscar la solución. Si no se le habla al ser humano desde pequeño de la perseverancia, de tener esa perseverancia, de pasar por el puente del dolor, cuando sea adulto, adolescente, de adolescente hacia adelante, va a ser más difícil que él diga como que, ok, voy a tomar las cosas con calma. Y ahí es donde a veces se cae en el pensamiento o ideación suicida, ¿no? Porque se ve abrumado y no se ve como que más allá del problema. Sí, lo que veo es que normalmente los papás, claro, como decíamos antes, una cuestión de crianza, eh, no saben manejar situaciones. Y es entendible, o sea, en la escuela o en la vida nunca te dieron esas herramientas de cómo llevarlas a cabo cuando te pasen, bueno, a tus hijos o a ti, te pasen situaciones. De pronto tú las pones como que, bueno, es el panorama ideal, pero si nos ponemos a ver, es muy poco probable que esas cosas pasen con papá, te voy a aconsejar esto, la vida es así, la vida es así. Y la verdad que no sé cuál sería como esa solución inmediata a saber manejar los problemas realmente, ¿no? Porque al final yo creo que, o por lo menos hablo por mí, nunca me enseñaron a manejar los problemas. Obviamente a golpes uno fue Claro. aprendiendo y con esa autocrítica de saber qué es lo bueno y qué es lo malo, uno iba, tú sabes, Sí, mejorando cada vez más. sí. Pero no todos tienen esa mentalidad. Claro, en esa línea que tú mencionas, así como de bebés tenemos instintos naturales de comer, el bebé él nace sabiendo cómo comer, ¿sí? Hasta Sí, algo casi involuntario. algo involuntario, ¿no? En la parte emocional pasa lo mismo. La mayoría de seres humanos tenemos, salvo que tenga una complicación neurológica, etcétera, pero la mayoría de seres humanos tienen o tenemos, nacemos con la capacidad de impulsarnos emocionalmente y como tú bien dices, ¿no? Si nadie nos dijo, hay como que una barrera como de que esto es bueno, esto es malo, esto me puede perjudicar, esto no. Entonces la mayoría de personas lo tenemos. En algunos casos como que no se activa, demora en activarse y ahí es donde sí se da como que el choque de que puede acarrear una situación problemática. Hoy en día, con la llegada de tecnología, que es lo que vemos a diario, se ha hecho muy poco común la expresión de emociones. Todo se ha digitalizado, ¿no? Hoy en día ni siquiera escribimos un abrazo, sino simplemente se manda el icono de abrazo y ya, Ya. listo. Y se ha normalizado a que un abrazo es un icono. Entonces, en esa parte es normal, ahorita mismo, entre comillas, como de que no decir eso que tú dices, ¿no? De que, oye, en la vida hay que enfrentar problemas, en la vida hay que a veces sufrir, a veces hay que llorar, pero no es el último, no es la última palabra. Entonces, nos enfrentamos a un reto prácticamente, en donde cada padre de familia o cada persona diga, o sea, voy a poner un alto y yo voy a comenzar a expresar cosas. Le voy a enseñar a mi hijo a manejar emociones. Le voy a enseñar, perdón, a mi hijo a decir cuando se siente triste. Eso ¿Sí? sería unos papás perfectos. No Exacto. pasa, pero te decía que no es algo Sí. común. Digo, todos tienen Ujú. diferentes familias, diferentes reacciones de papá y mamá. Es más, hay casos de que los papás son súper cariñosos, súper amorosos, y sus hijos son todo lo contrario. Exacto. O sea, es que es una línea muy, muy delgada. No hay una fórmula que te diga Claro. para criar al hijo, para que sea así y tal cosa, no hay una fórmula. Pero como que poco a poco es una campaña que debemos, todos los que escuchen y vean en este podcast, es una campaña que empieza desde lo individual.
en comenzar a practicarlo, en comenzar a implementarlo, o por lo menos, como yo siempre digo en las conferencias, por lo menos intentarlo. Intenta expresar las emociones. Cuando te sientas triste, habla con alguien y dile, oye, me siento triste, haz la prueba. Si te sientes mejor expresando, sabes que por ahí es el camino. Si te va mal y no, bueno, ok. Hay personas, Intentate. lo intentaste. Hay personas que durante un tiempo no necesitan hablar con nadie, pero llega el momento en donde tanto creerse autosuficiente es como una bomba de tiempo. En algún momento revienta Sí. y te sale todo completo, ¿no? ¿Crees que estas bombas de tiempo que llamas tú pueden llevar a estos suicidios? No sé si en Latinoamérica hay tasas, ya esa es tu especialidad. Sé que en Japón son índices muy altos, quizás uno de los países con más índices de suicidio. Sí. No sé, Latinoamérica o Panamá en específico, si hay un tipo de comportamiento que lleva esto. Sí, sí, el suicidio es un tema tan mítico, tan lleno de tabú y es tan poderoso que crece y de manera silenciosa. Es tan poderoso que ni siquiera hay estadísticas claras, porque muchas personas que mueren por suicidio a veces lo disfrazan, ¿sí? Porque el suicidio es un tema de que avergüenza, perdón, a la familia de un familiar que suicida. Difícilmente, salvo que sea muy evidente, va a decir que, ok, mi familiar murió por suicidio. Simplemente no, muerte natural, un accidente, etc. Entonces es tan poderoso que pasa abajo de la mesa, muy silencioso. Sí es una cifra alarmante. La mayoría de los países en la parte, digamos que occidental para acá, sí es un tema muy tabú. Hay países que con la pandemia creció la tasa de suicidios, por lo menos en Europa. Es una pandemia prácticamente y se ha elevado la cifra, ¿no? Pero es una cifra que puede variar. Claro. En Panamá es muy difícil encontrar la cantidad de suicidios por año, ¿sí? Y no digamos que Panamá, que pobrecito, que Panamá no hay registro. En ningún país del mundo hay una cifra que te diga a ciencia cierta por mes fueron tantos, porque es un problema muy grande y la peligrosidad es que se oculta, porque la persona para desarrollar un intento de suicidio lleva un proceso. Primero va con la llegada de problemas que se van acumulando, como tú hiciste la analogía hace un rato de una bomba de tiempo. Se van acumulando cosas, la persona puede ser meses, años, que lo van acumulando. Luego llega la ideación, que es como el pensamiento de decir qué pasaría si yo no estoy, o mejor es que deje de existir, y esa idea ya va dando vueltas en la mente. Si en ese momento la persona no lo comparte, va tomando fuerza porque va agarrando como una ola, como una avalancha, ¿no? Va agarrando impulso y va llenando a la persona ya de dudas de su existencia, ¿no? Sí, eso también es cierto lo que mencionas. No sé si tú sigues a Yokoi Kenji, él es Ok, colombiano japonés, sí, lo he visto. y él a veces tocaba, no temas de suicidio como tal, pero sí cómo vivían ambos extremos, que Japón, bueno, es un país bien cuadrado en ese sentido de estricto, por decirlo de una manera, eh, y que él concluya que por el tipo de crianza o cómo se llevan los problemas, eh, o cómo se resuelven, mejor dicho, a veces te llevan a ese suicidio. Quizás acá en Latinoamérica, que él decía, por resolver quizás situaciones, se me dañó, no sé, el carro. eh, Tú veías la manera de resolver un problema y eso hacía que tu, no sé, tu mente lo viera de otra forma y te sintieras quizás diferente. O sea, él decía que el caos latinoamericano Sí. quizás ayudaba mucho a buscarse a uno mismo.
versus quizás en Japón, que quizás se manejen las cosas Que es otra de otra cultura. manera. Exacto. Sí, y es algo hasta contradictorio porque el latinoamericano tiende a ser más efusivo, más expresar más las emociones, ser más alegre, un poco más dinámico. Pero cuando son sentimientos o situaciones tristes de depresión ya como tal, de tristeza absoluta, la persona tiende a aislarse, ¿sí? Como que no lo comparte tan fácilmente. Entonces ahí es donde hay que tener esa responsabilidad con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, de ir notando cambios de conducta. Tú mencionaste hace un rato, ¿no? De que en la parte de los niños, que a veces son muy alegres y después cambian. Aplica para todos, ¿no? Si hay una persona que se aísla durante mucho tiempo, que ya está muy callada, es como que una primera señal, no necesariamente que tenga una ideación suicida, pero es el momento preciso en donde decirle, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes bien? ¿Te veo diferente? Cuenta conmigo cualquier cosa, ¿no? Ese tipo de frases son las que en un momento determinado de que la persona tenga una ideación suicida, se acuerda. Y que la vez pasada Jaime me dijo que podía contar con él. Voy, lo llamo, oye, podemos vernos, que no sé qué tal, y ahí hay como que esa válvula de escape, ¿no? Digo, y piensas también y que, bueno, le importo a alguien, se Exacto, preocupó por mí, por lo menos alguien me quiere en este mundo. exacto, Por ¿no? lo menos eso es lo que uno percibe en esas preguntas que te pueden hacer en algún momento. Sí, exacto. Es más que nada eso, tener esa capacidad y que todos en algún momento vamos a necesitar de la compañía o de la voz de aliento de alguien. Todos los seres humanos, inclusive los seres, los animales, son a veces seres sociales, es decir, que difícilmente vas a poder estar solo toda la distancia. En algún momento vas a necesitar como de una persona o de un grupo de personas para compartir cosas, ¿no? Y eso, un vivo ejemplo, yo siempre lo digo, que pensemos cuando hemos tenido situaciones alegres, de extrema alegría, que recibimos una noticia que nos alegró, ¿qué es lo que sentimos? Agarrar el teléfono y llamar a alguien y decirle, hey, me pasó esto, o me aprobaron no sé qué, o me gané tal cosa. Porque la felicidad, digamos que se completa cuando lo sueltas, cuando lo compartes con alguien, ¿no? Entonces, necesitamos siempre a alguien, ¿sí? Ya sea para compartir alegrías y mucho más cuando son tristezas o situaciones muy difíciles, en llamar a alguien y decir, oye, me pasa algo, puedes escucharme, o ya la tecnología ayuda mucho, ¿no? Te puedo hacer una videollamada, qué sé yo, y conversamos. Sí, antes había que escribir cartas, mandarla, o bueno, los Sí, emails, pues. los emails, exacto. Antes era más difícil, ahora hay, digamos que en la parte tecnológica ayuda muchísimo en ese sentido, Aunque ¿no? es un arma, creo yo, también de doble filo, por el tema también de bullying y demás. Antes quizás era lo que vivías en las escuelas y bueno, en el barrio quizás, y listo. Pero ahora se amplificó de una manera que puede ser un tanto peligroso. O sea, al final Sí. la tecnología, como es para bien, también puede ser para mal. No sé si tú en algún momento llegaste a ver esta serie en Netflix, 13 razones por qué. Ok, sí, Eh, bueno, me digamos que las dos mencionaste. primeras temporadas ya después como que fue agarrando otro ritmo. Y sobre todo la primera, si viste, la chica pasó una infinidad de problemas con una persona que se metía, o ya sea de amistad o no, Sí, eh, te quedas pensando, wow, la pasó súper mal en cada cosa que hizo, o sea, sí, y tuvo en teoría como unos buenos papás y demás, sí. aunque no sé si en Estados Unidos esto, bueno, hay estas cuestiones de tiroteos en las escuelas Claro. que llegan como a, no sé, a verlo de otra manera. Sí, ahí más que nada como te decía al inicio, influye mucho el entorno, ¿no? Ahora que mencionaste los Estados Unidos, ese tipo de conductas para Latinoamérica, por decirlo así, digamos que es más difícil encontrarlas por el entorno donde nosotros nos manejamos o nos criamos. Habrán otras situaciones que no hay en Estados Unidos o en menor cantidad o cambian por la región. Entonces va a tener que ver siempre como con el entorno. Por eso la importancia, ¿no? de la familia, no de blindar, porque hoy en día es imposible decirle a un niño de que no, ocultarle un tema, porque por algún lado lo va a ver. Pero el entorno correcto es como de que hablar las cosas, ¿no? Decir, oye,
cuando tengas un problema, como decíamos hace un rato, busca ayuda o cuenta conmigo o di las cosas, acostúmbrate, cuentas con nosotros, ¿no? O sea, en esa parte sí es muy, muy importante, ¿no? Tener como que esa confianza con las personas. Y retomando, ya que me dijiste que viste la serie, ¿qué pensamientos tienes acerca, o qué conclusiones tienes acerca de todo lo que pasó a esa persona? Bueno, plena adolescencia quizás. Digo, nunca uno va a aceptar que se deba hacer eso. Pero te decía, tuvo momentos bien pesados hasta lo último. O sea, al final fue hasta una violación y demás. Que de pronto ella, qué sentido le haya, ¿no? Sí, es muy difícil en ese caso porque en la serie a veces digamos que obviamente es una ilustración Claro. de la serie, pero hay personas que en la vida real les toca a veces hasta el doble y el triple, ¿no? Y uno puede llegar a pensar cómo hizo esta persona, este personaje para, con todo lo que vivió, salir adelante. Y muchas veces requiere del ánimo de la persona, de ese sentido de valorarse, de encontrar como de que sus cosas positivas. Y creo que, como tú bien decías, hay una enseñanza, es prácticamente eso, que tenemos que conocernos a nosotros mismos. Porque en la vida nos pueden pasar muchas cosas, problemas nunca van a faltar. Pero si yo he hecho como que el ejercicio de que, ok, ¿en qué eres bueno, Heriberto? Hablarse como que a uno mismo, ¿en qué eres bueno? O sea, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus metas, tus sueños? Ya cuando uno encuentra como de que a qué agarrarse y hacia dónde uno quiere ir, ya los problemas tú sabes con qué enfrentarlos, ¿no? Definitivamente, violencia doméstica, violación, son temas que se trabajan por mucho más tiempo porque marcan de una manera un poco más dura y más, es para toda la vida. Pero hay procesos de ayuda, hay procesos de terapia que ayudan a la persona a que supere las cosas y pueda agarrarse a sus metas. Es muy difícil ayudar a una persona en terapia psicológica si la misma persona no tiene como que una meta, como que él no descubre algo por qué luchar, por qué levantarse, por qué intentarlo. Ahí es un poco mucho más complicado, ¿no? Sí, es complejo que diga esa persona quizás, ¿para qué estoy en este mundo si todo lo que hago me sale mal? O sea, miles de problemas. ¿Para qué existo? Esa es como la Sí, pregunta tabú de la que se hacen a veces las personas, ¿no? sí, en ese caso es una pregunta, si la persona que vive esa, vamos a decir como en la serie, y que en la vida real le toque igual, de vivir muchas dificultades, muchos problemas, tiene que haber como que un grado de responsabilidad y de decir, voy a contárselo a alguien. Porque solo es muy difícil. Solo nos enmarcamos solamente a un solo criterio. Y si es una cadena de situaciones dolorosas, cae en depresión, cae en ansiedad y no va a haber más allá de la situación difícil. Entonces, tenemos que ser valientes, tenemos que normalizar, expresar emociones, normalizar, decir, oye, me siento mal, me puedes escuchar. Y esa persona lleva parte y parte. Si yo soy la persona que me pasa algo y tú eres, Jaime, el que te doy la confianza, tú tienes que tener como que la responsabilidad de que, ok, dime, porque si hay un rechazo de la persona que busca ayuda, ya la persona como que generaliza de que nadie entonces me va a escuchar y ahí sí me encierro y no busco Sí, por ningún otro y lugar, ¿no? existen quizás esas excepciones que te comenté algo que me duele en lo más profundo de mi corazón y de pronto, no sé, lo cuentas como un chisme. Exacto, Y ahí viene exacto. otro problema, Otro creyendo problema. que ese iba a ser una solución inmediata, ¿no? Sí. Entonces, es complicado, la verdad. Sí, es complicado y se genera en un tema muy normal, no tanto normal, sino muy cotidiano, ese tipo de cosas, porque decir que yo me siento mal da pena, Sí. vas a decir, y vamos a agregarle otros elementos que pasan. Vamos a decir que yo soy un arquitecto muy famoso, me va bien, tengo familia, tengo proyectos, tengo mi renombre y que yo le diga a mi amigo que me siento mal, que me siento deprimido, o sea, me voy a ver como débil, entonces mejor no digo nada. Entonces ahí es donde tú dices, ¿no? La persona que él se lo diga tiene que tener la responsabilidad de que, ok, te voy a guardar el secreto, o sea, te voy a apoyar,
como que entenderte y no decirlo, porque si lo expones después es totalmente peligroso. Es totalmente peligroso porque le agregas lo que tú bien dices, ¿no? El bochinche, el bullying, y ya la persona se va a sentir traicionada. Cuando busqué ayuda y la persona que busqué ayuda me traicionó contando las cosas, sí, definitivamente es una bomba, es como el detonante de la bomba, ¿no? Exacto. Y entonces es muy peligroso. Entonces ahí sí tenemos que tener mucha responsabilidad emocional con los demás. Saber de que todos tenemos situaciones difíciles y todas tienen su importancia. A lo mejor, como tú mencionaste hace un momento, un ejemplo de un carro, ¿sí? O sea, la persona, por alguna razón, ese carro era su vida. O sea, luchó por ella, se esforzó, de niño lo soñó, etcétera. O sea, no puedes decir, pero por un carro que no se da. Hay que tener un grado de responsabilidad con los demás. Y es algo muy, muy delicado, pues no podemos minimizar los sueños de las personas. Tal vez para ti no es, pero para la Sí, otra persona claro. sí. Y ponte en la parte al revés, ¿no? A lo mejor mis metas, mis sueños, otra persona lo ve y va a decir que eso no tiene sentido, entonces no nos va a gustar, ¿no? Entonces es como que también tener esa responsabilidad con todos los que nos rodean. Cada uno tiene sus luchas internas y muchas veces se ve a diario en la sociedad, ¿no? Con tantos problemas actuales que se ven de falta de tolerancia en las calles, en todos lados, que últimamente estamos viendo muchas peleas clandestinas o en los colegios, y bueno, alguien va a decir, pero es que antes también peleaban y no sé qué, o sea, ciertamente alguien peleaba, pero no era por los mismos motivos y no era igual, Sí, ¿no? era muy distinto. Ahora, por nada, se forma una pelea, o sea, de lo más Sí, tonto, no sé, bueno, me pitaste de más, me bajé, te pegué, sí. y un problema ahí de gratis, ¿no? Y sí, lo más fácil o Bueno, lo busqué. lo más barato sería un problema, pero hemos visto también que han muerto personas por un solo golpe, Sí, por una falta de tolerancia y ya genera ya la muerte de una persona. La persona lo más seguro es que se arrepienta cuando pasó, pero ya lo hiciste, tiene una consecuencia. Entonces, es un tema también de la tolerancia hoy en día en la sociedad, radica en el manejo de las emociones. Y las emociones es muy importante saber entenderlas, ¿no? Saber de dónde vienen y saber una diferencia en que una cosa es una emoción y un sentimiento, ¿no? hablando un poquito de responsabilidad, eh, antes que empezamos a hablar un poco, mencionaste el tema de quizás coaching, de estas personas que pretenden, digo, no sé, en salud creo que es un poco más delicado querer animarte de cierta forma o decirte qué hacer, porque al final no son personas idóneas, como tú, o como otros Sí. psicólogos que pueden existir en Panamá. ¿Qué piensas acerca de estos famosos coaching que existen para estas personas que pueden estar pasando problemas versus de pronto ir a donde un profesional? Sí, esa parte es muy delicada. Definitivamente uno no puede criticar lo que de buena fe se hace, pero hay que tener mucho cuidado en quién se cree. Hoy en día, y creo que todos lo han experimentado, que los celulares hablan, escuchan y todo, y si tú pusiste por A o por B depresión, te va a llegar 1 millón de videos poco a poco de alguien hablando de la depresión. Pero hay que tener ese criterio de saber quién te lo está diciendo, porque los psicólogos, psiquiatras, ni nosotros que somos las personas idóneas para esto, nunca vamos a decirte, tienes que hacer esto para que seas feliz. O sea, nunca, o sea, no tenemos esa capacidad. Ojalá. Sí, ojalá hubiera una fórmula mágica, pero ir al psicólogo es ir a donde una persona que te va a escuchar, te va a orientar, te va a decir, ok, si tienes que tomar una decisión, si tomas el camino de la derecha, puede pasar esto, tienes que estar consciente de esto. Si tomas la izquierda, te va a pasar esto, lo otro. Piénsalo bien, cuál de las dos cosas. Al final decides tú solito, porque tú eres el capitán de tu vida. Entonces, esa es la parte. Y tener como que ese criterio de que si tú ves a un coaching, no vamos a caerle a los coaching tampoco, porque hay coach buenos, pero un coach o un animador o un orador es saber como de que, o
sea, no te pueden decir, haz esto para que seas feliz. No hay una fórmula para hacer, ojalá hubiera, sino que tiene que haber como de que opciones siempre, algo, cosas generales. Claro. Y también es bueno, sé de colegas, tanto Panamá a lo largo del mundo, en que también tienen sus canales de podcast, de compartir mensajes, porque muchas veces han ganado terreno los pseudopsicólogos o las tendencias de que no tienen, como tú dices, idoneidad o bases, porque genera rating. Genera rating, entonces ciertamente a veces como psicólogos nos hemos quedado rezagados y nos hemos dejado ganar terreno. Entonces hay que comenzar, y eso es un llamado crítico que sé que la mayoría de mis colegas se hace, en adaptarse a los tiempos y tomar como que ese rol, ¿no? De que si hay alguien especializado en hablar de salud mental, psicólogo y psiquiatra en su momento, ¿no? Sí, o sea, dejar en claro que hay una diferencia entre animarte, yo puedo decir quizás como Jaime Tatis, bueno, a mí el estrés se me quita haciendo ejercicio, corriendo y demás. Pienso yo que estoy hablando de mí y cómo me funciona, pero si yo le digo a la audiencia, no hagan esto, que esto les va a ayudar, tomen tal pastilla, obviamente ya es algo irresponsable, ¿no? Sí, es algo irresponsable, porque ahora que tú bien lo dices, el ejercicio sí, obviamente, toda actividad física va a ayudar tanto en la parte física y se repercute en la parte emocional, ciertamente. Pero no quiere decir que tú para salir de la depresión tienes que correr o tienes que Exacto. caminar, porque ahí entran procesos fisiológicos. Sí hay recomendaciones de que se hagan actividades, pero es como tú bien dices, a lo mejor eso te sirvió a ti, pero no es que se la tienes que vender como una fórmula, como una receta para salir de la depresión, corre 5 kilómetros. Puede ser hasta lo contrario, si no pudiste llegar a los 5 kilómetros ya te sientes mal porque no completaste. O sea que no va por ahí. Entonces en esa Exacto. parte es como que hay que tener mucho cuidado y tener ese criterio de saber quién me lo dice, ¿no? Como de averiguar quién es la persona, por qué lo está diciendo, porque debe tener una base. Y la mayoría de situaciones difíciles, de problemas que se arrastren o situaciones que se arrastren, lleva tiempo, lleva un proceso terapéutico de meses, de terapia, de varios encuentros de terapia dirigidos o orientados por un psicólogo o un psiquiatra para poder trabajar el tema o la situación que se esté cargando, ¿no? Así es. Pero antes te comentaba también, porque lo del coaching se me vino ahorita a la mente porque sí es algo que en algún momento escuché. Pero antes hablamos de la fe versus la psicología. Sí. Muchos se inclinan de pronto para orar, para salir de sus problemas y yo en lo personal obviamente no lo veo malo, no lo veo mal. Pero creo que también toca ser responsable si uno siente otras cosas distintas, ¿no? Creo que tiene que haber un balance entre lo que crees y las herramientas que quizás te pueda dar la psicología. Sí, claro. El ser humano se compone de muchas, bueno, no muchas, de varios aspectos, ¿no? Está la parte personal, la parte familiar, la parte social, la parte espiritual, ¿sí? Digamos que la parte espiritual encierra todo lo que ya sería fe, doctrina, ideología, entra en la parte espiritual porque es la parte interior. Y muchas veces el ser humano se acostumbra a dejar por fuera la parte espiritual, porque aunque no hay una creencia, digo, "No, eso no me funciona", y me dedico nada más a la parte social, personal, mi familia, mis amigos, mi trabajo, mi educación. Y muchas veces se deja olvidada la parte espiritual, que puede llegar a través de la meditación, del yoga, de la oración, de la fe en un ser superior, Acércate ¿sí? al micrófono un poco. ¿Sí? En la fe, en lo que es la creencia en un ser superior. Y creo que eso es un debate, pero es muy útil, es muy determinante independientemente de la creencia religiosa. Te mencionaba que uno de los últimos videos que puse ahora para Semana Ujú. Santa fue bastante especial hablar sobre esa parte de qué tan importante era la fe en la salud emocional del ser humano, independientemente si es católico, si es judío, si es cristiano, evangélico, independientemente de eso, los seres humanos tenemos una cierta tendencia
como que a poner todo en las manos, entre comillas, de un ser superior. Ese ser superior que nos dio la vida, que nos da salud, que nos ayuda. Entonces es como que una parte que todos tenemos, independientemente de que creamos, a manera de doctrina. Entonces, en procesos terapéuticos muchas veces se trabaja con el paciente, se intentan técnicas de relajación, de autoconocimiento, de perdón, etcétera. Y llega un momento en que hay como que una barrera, ¿sí? Una barrera que fue aceptada por diferentes pensadores filosóficos en su momento. Platón en su momento creía que toda la solución estaba internamente, que todos teníamos la parte interna y que la solución a los problemas estaba dentro de nosotros. Aristóteles después fue el que también menciona de que, ok, no todo está, sino que llegamos hasta un límite y después, en la parte de arriba, algo pasa. ¿Quién, qué? Sería la pregunta, pero es como que lo que nos da el último empujón o lo que nos cierra. Entonces, es una parte de que todos los seres humanos la tenemos. Y es bueno como intentarla, ¿no? Ya sea meditar, voy a meditar, escucho música, pienso a lo lejos, me tranquilizo, practico yoga. Si tengo una creencia, rezo, oro, pido esa paz, pido esa tranquilidad, encomiendo mis cosas y por lo menos intentarlo. Si sientes una ayuda extra, entonces toda ayuda es válida en su momento, ¿no? Sí, yo Pero, siento, disculpa, sí. Que a veces, por poner un caso, a personas que se inclinan por una religión, no sé, estuvieron en drogas, qué sé yo, tuvieron crisis de todo tipo y que quieren de pronto suicidarse, encontraron quizás la palabra, se controlaron, pero donde no vean quizás solución a sus problemas a través de eso, creo que puede ser peligroso. Quizás, como te decían antes, la psicología te brinda ciertas herramientas para controlar ciertos comportamientos, ¿no? Sí, claro, porque la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano y te va a dar la herramienta para inclusive tener mucha más fe o una fe un poco más profunda. La mayoría de las religiones, de las ideologías, incluso todo lo que es doctrina, tienen el denominador común de que Dios, Alá, Yahvé, como tenga el nombre propio de la deidad, hace su parte. Y el ser humano, en su libertad o en su decisión, completa la otra parte. Es decir, que no se puede caer en depender de mi fe, porque también se genera una dependencia emocional o una dependencia de que si no pasa algo extraño o superior, no me voy a atrever. O sea, es parte y parte, Ahí es ¿no? donde entra la frase famosa, ayúdate, que yo te ayudaré. Exacto, exacto, porque es de parte y parte. Si tú no sales a buscar trabajos muy difícil, bueno, te van a decir, no, que todo está virtual. Sí, sí, pero es el hecho de mandar el correo, de pedir la solicitud. Si tú no haces tu parte, no va a venir. Es más improbable de que a tu casa te vayan a buscar y te vayan a decir, oye, usted es arquitecto, mire que estaba necesitando casualmente. Es muy difícil. Entonces, hay que hacer el ser humano su proceso terapéutico, su proceso de autoconocimiento y encomendarse a Dios, a encomendarse a su ideología, que también siempre va a ser el motor. Siempre la fe es ese motor de que te da que te aviva esa esperanza de que las cosas van a salir bien. Uno tiene que preparar muchas veces el camino, Claro. preparar, hacer todo lo posible, lo que está al alcance de uno y encomendar las cosas siempre. Siempre la esperanza es lo que aviva y lo que mantiene vivo a los seres humanos y luchando. Sí, La yo creo que sin esperanza. esperanza es difícil. Sí, la esperanza es un término que se ha hasta romantizado y no es tanto romántico, es bien poderosa. Una persona que tenga la esperanza en cambiar lo va a intentar, va a tener perseverancia, va a ser perseverante a lo largo de su vida hasta que lo consiga. Y eso es importante. Y tenemos que esas dos palabritas, perseverancia que hablamos hace un momento y la esperanza, debemos enseñárselas a los niños, a los jóvenes o investigar nosotros mismos. Ok, esperanza, ¿qué es esperanza? A veces se repite hasta
por automático Hmm. y no se sabe lo que en verdad, o sea, lo que significa y el poder tan grande que genera en la parte psicológica. Una persona que sea llena de esperanza, pero que también persevere en sus acciones, tiene más herramientas psicológicas para salir adelante, para enfrentar las cosas. Yo creo que también, además de tener esperanza, es también el deseo constante de soñar, de hacer cosas, ¿no? Yo creo que sin sueños todo es más difícil, ¿no? Tienes como un propósito de vida. Sí, si a una persona con metas, con sueños, tiene a qué aferrarse, ¿sí? Eso es importante. Eh, Hay un pensamiento que siempre a mí me ha gustado, que dice, ¿no? Que aquella persona que tiene un porqué para vivir puede enfrentarse a todos los cómo. Eso lo dijo Nietzsche. Entonces, ese es un pensamiento muy válido. Si tú tienes un porqué, hasta un para qué, tú puedes enfrentarte a lo que sea, porque vamos a decir, tú quieres tener un trabajo talento, una profesión, vas a hacer todo lo posible hasta conseguirlo, obviamente adaptándote a las realidades de las cosas, Claro. ¿sí? Ahí entra esa parte también de criterio, pero si tienes una meta, prácticamente nadie te la puede quitar, y eso es muy, muy importante, y en la adolescencia, o cuando uno no tiene un criterio muy formado, a veces uno se deja tumbar los sueños, sí, y a veces genera mucho conflicto más adelante, ¿no? Así es, Heriberto. Así que tienes planes para este 2023. Me estabas comentando un poco de ellos, si nos amplías todo lo que vas a estar haciendo próximamente. Sí, ok, sí, como te comentaba, sí, primero Dios, primero las oportunidades de la vida. En julio voy a estar en un congreso internacional de psicología en Manizales, Colombia. Eh, en ese congreso es llamado la Bienal de Niñez, Juventud, ¿sí? Prácticamente en todo lo que es, todo lo que abarca la niñez, diferentes temas de cómo enseñarle a los niños a ser más expresivos en sus cosas, todos los peligros que hay a nivel de sociedad, a nivel de Latinoamérica principalmente, todos los problemas que se viven, todo lo que atenta contra la educación de los niños, las oportunidades, todo este tema. A mí me corresponde el tema de la prevención del suicidio en niños y adolescentes. Y bueno, ese es, digamos, que el proyecto insignia hasta ahora. Ojalá salga otro. Claro. Siempre me ha gustado tener retos, plantearme retos. La posibilidad se dio en esta universidad de Manizales desde el año pasado. Yo hice el diplomado en suicidología en esa universidad, aprovechando la pandemia que era todo virtual, y estudié ese diplomado en suicidología. Y cuando lo terminamos, se nos presentó la opción, ¿no? Del Congreso, y que mandáramos una propuesta de un tema en específico para ellos analizarlo, y mi propuesta la aceptaron. Es una Entonces, competencia. sí, prácticamente una competencia, y yo la enmarqué, y es una primicia que te doy. Yo le enmarqué, mi propuesta es basada en que la familia tiene que ser el escudo protector de los niños y adolescentes, educando en el dolor. Ok. ¿Sí? Precisamente ese es el título de mi conferencia, va a ser eso, ¿no? En fortalecer la familia, el rol que tiene la familia de escudo protector, desde la niñez o desde la adolescencia. Porque eh, parte de mi conferencia o de la propuesta es que si no se ha hecho antes, todavía se está a tiempo. Todavía se está a tiempo de decir, oye, como familia creo que hemos fallado, pero la familia es única, la familia está aquí unida, enseñar a hablar cosas. Yo siempre en las conferencias que ya he dado sobre este tema, que lo he hecho en colegios, aquí en Penomé, en el Colegio Federico Zúñiga, el año pasado toqué ese tema, invitado por el gabinete psicopedagógico del Colegio Federico Zúñiga. Hablé con un grupo de jóvenes, ¿sí? Y les decía eso, ¿no? De la importancia de decir lo que nos pasa, ¿sí? De que si tuve un pensamiento suicida, una ideación suicida, tener la confianza con alguien y decirlo, de que no te sientas culpable porque lo tienes, porque hay que ayudarte, hay que ver qué se puede hacer. Entonces, la familia tiene que recuperar ese terreno,
porque en la familia se ha dejado de preguntar, oye, ¿cómo te fue en la escuela? O ¿cómo estás? La pregunta de cómo estás se ha como que vetado en las casas y Se ha perdido. ya no se dice. Y esa frase es muy poderosa. Si tú de adolescente llegas a la casa y tu papá o tu mamá te dijeron, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la escuela? Estoy aquí, cualquier cosa. En algún momento que tú te sientas solo, tú te acuerdas, oye, mi papá me dijo que confiar en él. Y Oye, viceversa también, sí, porque claro, que un hijo te diga, papá, ¿cómo estás? O mamá, ¿cómo estás? Eso es lo máximo. claro. Y hay una barrera invisible, pero que a los seres humanos nos impide decirle a un ser querido, por más que lo querramos o lo amemos, es como de que tiene su toque de pena y vergüenza. Decirle dije, a mi hermano, y estamos grandes, dije, hey, ¿te pasa algo? Cuenta conmigo, o qué bien lo hiciste. Entonces, esa barrera delgada hay que tumbarla y hacernos cercanos, porque la familia, como yo bien lo llamo en la propuesta, debe ser el escudo protector de los niños y adolescentes para enfrentar tantas cosas que vienen, ¿sí? En la humanidad. La mente va en constante cambio y lo vemos a diario en noticias, en redes sociales, que hay cosas que antes eran impensables. No tanto impensables, sino que ahora todo se sabe y todo se divulga más rápido. Claro. Pero también el pensamiento ha variado mucho, se ha perdido mucho temor en hacer, como tú bien decías hace un rato, maldades. Antes había mucho temor por inercia, ahora ya no. Entonces hay que enseñarle a los hijos en la casa, a los hermanos, a hablar en familia de que hay maldad, definitivamente, y que hay cosas que deben tener principios, deben tener valores. Entonces, en base a eso va a ser la propuesta de la conferencia que tendré en julio en Manizales, Colombia, en 1 o 2 días, que sería mi asignación y que vamos a estar representando a Panamá, el gremio de psicólogos y obviamente Penonomé, Claro que sí. obviamente de Penonomé para esa parte, ¿no? Y lo importante es que esa propuesta ya la he desarrollado acá en Penonomé, porque siempre he pensado de que, y creo que en uno de los podcasts tuyos que vi que has invitado siempre a penonomeños, creo que uno u otro ha dicho eso, ¿no? Si uno tiene el talento, tiene una propuesta, obviamente, o sea, uno debe volver o implementarlo primero en la casa de Sí. uno o en la tierra de uno y después sacarlo, ¿no? Entonces va por esa línea. Ahora reciente también, creo que esa misma propuesta la compartiré con otro colegio en Chiguiría Arriba, en el COPE de acá de COPE de la Pintada. También hay una propuesta también con jóvenes de confirmación. Hay varias cosas de trabajar, de dar ese granito de arena, de hacer la psicología más cercana. Una otra también de las metas que yo como propuesta mía tengo, hacerla más cercana, de que las personas vean a la psicología como no algo malo, de que es algo normal, que dicen, si vas al psicólogo es porque estás loco, porque No. estás mal, o sea, no. Lo normal es ir al psicólogo. Yo voy tengo mi terapeuta, la mayoría de colegas tienen sus terapeutas porque el psicólogo tampoco es inmune a los problemas ni a las situaciones y es sano siempre. Inclusive, a veces el exceso de cosas positivas te puede distorsionar también. Entonces, es como tener un equilibrio. El psicólogo siempre te va a ayudar como que a tener ese equilibrio en tu vida, decirte que aguanta, o sea, bájale un poquito, piensa lo mejor, dosifica y sigue, ¿no? Sí, una vez escuché a alguien que ir al psicólogo debería ser como ir a chequearte al médico de medicina general, por ejemplo. Eso debe ser un tema recurrente en temas de, de salud. Sí, Entonces, debería ser, sí, un comportamiento más normal de ir cada cierto tiempo como no sé, a soltar cosas, a divagar en cosas con otras personas claro. para resolver esos problemas, ¿no? Así que Sí, bueno, Heriberto, te agradezco tu tiempo. Verdad que muy grato haber hablado de psicología, es algo que claro. quería hacer ya de hace rato, de hacerlo de una manera pues simple para la audiencia y bueno, te agradezco todo tu tiempo y éxitos en todos tus planes venideros, ¿no? Sí, ahí vamos a estar en redes. Ah, sí, tus redes. Sí, tú las compartirás. Lo vamos a poner aquí más adelante, Sí, porque es un poco dictar, se distorsiona una letra y todo, pero
pero él la coloca. Ahí la compartiremos. Pero sí, en mi página de Instagram, como te comentaba hace un rato, tengo el proyecto de este año cada lunes programado, ya está. Hay una serie de videos, cápsulas de videos informativos, orientadores sobre temas específicos para hacer que la psicología sea más amigable, sea más amistosa y que nos mentalicemos de que ir al psicólogo es algo normal, es algo saludable. Siempre va a ser bien compartirle a un especialista en salud mental una situación, así sea un éxito. Si tienes una cadena de éxitos, y es hasta irónico, a veces el exceso de éxito distorsiona al ser humano, porque lo hace sentirse como de que inmune o poderoso. Claro. Entonces, también hay que tener en todo momento como que ese momento, ese espacio de sentarte con alguien y fluir, hablar de las cosas. El especialista está para eso él sabrá guiarte, sabrá orientarte en decirte las cosas. Y hay muchos psicólogos aquí en Peronomé, en Coclea, donde nos escuchen. Estoy seguro de que hay psicólogos, solamente hay que contactarlos en redes sociales, buscar psicólogos. Una de las ventajas de las redes sociales es que tú colocas psicólogo a donde quiera que estés y te van a salir por algoritmo los más cercanos. Entonces, eso es importante, ¿no? Y bueno, en las redes vamos a seguir compartiendo eso y animar a las personas a preocuparse. Y te felicito también porque es muy importante de que en diversos podcasts o en páginas de internet o canales de todos los medios se le dé espacio a la salud mental, porque es totalmente vital. Y en esa parte te felicito porque es algo innovador de que se hable de salud mental y eso es positivo. O sea, nuestra mente es la que tiene la llave a muchas cosas, ¿no? Sí, sin eso es difícil, ¿no? Sí. Así que bueno, Heriberto, tienes las puertas abiertas acá en el estudio. De pronto cuando vuelvas Sí, claro. de tu viaje de Colombia en julio, podamos ver otros temas de pronto que quedaron por fuera, ¿no? Así Sí, que, claro, para hacerlo un poco más dosificado, pero la psicología es muy amplia y siempre surgen temas, ¿no? Siempre surgen temas y dale, perfecto. así será. Así Gracias que por la invitación. a ti por venir y bueno, sigan en sus redes que las colocaré. También pueden seguirnos en nuestro canal, se pueden suscribir, JTATIV. Y bueno, nos vemos hasta un próximo episodio. Saludos. Saludos. Chao.